Ya chicos, buenas tardes. Estamos a lunes. Hoy día nos corresponde, según lo prometido, ¿no es cierto?, los circuitos paralelos. ¿Ya? Antes de empezar a hacer el análisis de los circuitos paralelos, necesitamos aprender algunas cositas que nos van a facilitar los cálculos y el diagnóstico y el análisis. ¿Ya? Primero, para poder trabajar con los circuitos paralelos, tenemos que irnos a la primera ley de Kirchhoff. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La segunda ley de Kirchhoff era que todas las sumas de tensión en un circuito serie daban el valor de la fuente. La primera ley tiene que ver con las corrientes. ¿Qué es lo que dice este viejito? Dice lo siguiente: si tengo un punto de unión de varios conductores y tengo una corriente entrante I1, una corriente entrante I2, y luego tengo una corriente saliente I3, una corriente saliente I4 y una corriente saliente I5, ¿qué dice el señor Kirchhoff? Que I1 más I2, es decir, las dos que están entrando, tiene que ser igual a la suma de I3 más I4 más I5. Eso es como evidente, ¿eh? Si yo tengo dos tubos de agua y los pongo en unión y tengo tres salidas, las tres salidas tienen que darme más o menos la cantidad de agua que está entrando, aunque tenga una filtración. Si yo no tengo ninguna derivación, significa que, o sea, tengo que dejar claro que las corrientes que están, la suma de las corrientes que entran a un punto de unión se llaman nodos. En electricidad se llaman nodos. Si dos corrientes están entrando, dos o más corrientes están entrando a un nodo, la suma de las corrientes que salen tiene que ser igual a las que entran. Eso se puede dejar especificado matemáticamente mediante este signo sigma, que es de sumatoria, que dice que la suma de todas las corrientes entrantes, todas, desde N1 hasta infinito, nunca es infinito, pero uno le pone muy infinito, ¿no? ¿Ya? Desde N1 hasta infinito, ¿no es cierto?, la suma de todas las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. ¿Ya? Eso me va a servir a mí para poder hacer un análisis más acabado de los circuitos paralelos, ¿ya? Aplicando la primera ley de Kirchhoff. ¿Estamos? Ya. Esto que está acá es lo que ustedes ven, es un circuito paralelo. ¿Ya? La característica de un circuito paralelo es que la fuente está aplicada directamente a las cargas, ¿se fijan, no? La fuente que está acá, esta fuente, ¿no es cierto?, se está aplicando a la R1, a la R2, a la R3. Estoy haciendo un circuito de 3 resistencias. Pueden ser 2, sí, pueden ser 4 también, lo que tú quieras, pero 3 no, para que no complicar la vida. ¿Ya? Vamos a hacer con R1, R2, R3. Si la fuente, los terminales de la fuente están aplicadas a cada una de las resistencias, significa que en cada resistencia está la misma caída de tensión. Es decir, si esta fuente es de 12 volts, ¿cuánto hay acá? 12 volts. ¿Cuánto hay acá? 12 volts. ¿Cuánto hay acá? 12 volts. Esa es la gracia del circuito paralelo. ¿Ya? De hecho, las redes domiciliarias, casi todas las redes eléctricas, están con la carga en paralelo. ¿De acuerdo? 220 en el refrigerador, 220 en el televisor, 220 en el cargador, hay 220. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en serie, no tendría 220, tendría la cantidad de tensión dividida por la cantidad de cargas. ¿Me entiendes? Y no me conviene dividirla porque el equipo funciona con 220, no con 110, ¿no es cierto?, ni con 55. Entonces no puedo colocar carga en serie, tiene que ser en paralelo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un circuito paralelo. ¿Ya? Mira, el análisis no es tan complicado, a lo mejor requiere un pequeño desgaste de corriente, pero no es tampoco tan dramático. Fíjense bien, mira. En un circuito paralelo, la corriente que sale de la fuente o la que está entrando a esta red, ya la corriente que está entrando, ¿no es cierto? Ahí, la corriente que sale de la fuente y que está entrando a esta red, se divide en la IR1 más la IR2 y más la IR3. Podríamos decir que la que está entrando es la I total y la que están saliendo es la IR1, IR2 y IR3. ¿Estamos? Kirchhoff. Todas las que entran y todas las que salen. A ver, tenemos una sola que entra, ¿no? Sí, se nos simplificó la vida, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo calculo la corriente IR1
cómo calculo la corriente IR2 y cómo calculo la corriente IR3. Ley de Ohm, ¿ya? La IR1 va a ser el voltaje aplicado, que es el mismo, dividido por la resistencia que está puesta aquí en el circuito, o sea, en esta rama. Ramas se llaman, ¿de acuerdo? Esta ramita, ¿ya? La corriente IR2 sería el mismo voltaje dividido ahora por R2. Y la corriente IR3, el mismo voltaje dividido por la R3. ¿De acuerdo? Entonces tengo la IR1, voltaje partido por R1, la IR2, voltaje partido por R2, y la IR3, voltaje partido por R3. ¿Y cómo calculo la corriente total? Aplico Kirchhoff. La corriente total, la que está acá, la que está saliendo de la fuente, sería igual a IR1 más IR2 y más IR3. Y si tengo más, bueno, la IR4, IR5, IR6. ¿De acuerdo? Pero el voltaje es el mismo. O sea, en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo. Lo que ahora es diferente son las corrientes. ¿Se acuerdan en el circuito serie? Los voltajes eran diferentes porque iban cayendo en cada resistencia de forma proporcional. Y la corriente era una sola nomás. Acá es al revés. Aquí el voltaje en cada resistencia es el mismo, porque están en paralelo. Pero las corrientes son diferentes. Ahora, evidentemente que el valor de la corriente va a depender del valor de la resistencia. O sea, acuérdense que la resistencia es el elemento que se opone al paso de la corriente. Por lo tanto, si mi resistencia es mayor, menor corriente. Esto ya lo analizamos ya. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo entonces finalmente el último parámetro que me falta, si tengo finalmente la I total, puedo sacar fácilmente la resistencia total del circuito. ¿Cómo? Ley de Ohm de nuevo. Divido B, que está acá, la fuente, por la corriente total, que es la que sale de la fuente, que no es nada más que la suma de esta, más esta y más esta. Y me queda ahí. La I total es la que calcule acá. ¿Te fijas? ¿Ok? O sea, la resistencia total del circuito es el voltaje de la fuente dividido por la suma de todas las corrientes. ¿Y cómo calculo las corrientes? Bueno, la corriente IR1 que partió por R1, la corriente en R2 que partió por R2 y así sucesivamente. No es tan complicado. Ahora digo, alguien podría decir, ¿sabe que yo quiero calcular la resistencia total sin tener que entrar en el enjuague de las corrientes? Sí se puede. Hay una fórmula para eso. Esta que está acá. Esta puede ser general si yo empiezo a aumentar cantidad de resistencia. Pero mira, para este circuito que tiene 3 resistencias, la resistencia total del circuito, el que yo mediría con el tester, con el ohmmetro, sería 1 siempre dividido por el inverso de las resistencias. 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, y si tengo más 1 partido por R4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? El problema muchas veces es que aquí que tengo que truncar decimales, entonces puede que me salga un poquito, pero está dentro de la tolerancia, ¿de acuerdo? No es tan grave. Pero sí, al hacer fracciones y al no ser fracciones, digamos, que son con decimal infinito, entonces voy a tener que truncar en un momento dado y eso me va a provocar cierta diferencia, pero es mínima, ¿de acuerdo? Nosotros en electrónica siempre trabajamos con 2 o 3 decimales, con 2 decimales inclusive, ¿ya? En el caso de una prueba yo no soy tan exigente, no, 3 decimales, 4 decimales, no, 2 decimales es suficiente, ¿de acuerdo? ¿Ah? Ahora bien, cuando son 2 resistencias, la fórmula es más sencilla. Es la resistencia total es igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2. ¿De dónde viene eso? Si yo tengo solamente 2 resistencias, como son fracciones, el mínimo común es R1 por R2, después multiplico cruzado R1 más R2, y como son fracciones divididas, se dan vuelta, me queda ahí. Lo que está multiplicando abajo pasa arriba como numerador y la suma de las dos pasa como denominador. Eso lo puedo hacer siempre y cuando tenga 2 resistencias. Repito, siempre y cuando tenga 2 resistencias. ¿De acuerdo? R1 por R2 partido por R1 más R2. Pero yo siempre voy a calcular de 3 para arriba. Es fregado, ¿ya? Pero si le sale alguna situación donde hay 2, apliquen al tiro esta. R1 por R2 dividido por R1 más R2. ¿De acuerdo?
Pues es difícil que le ponga dos resistencias en la prueba, ya, muy sencillo. Ya. Bueno, que es lo mismo nomás, 2 o 4, si al final el análisis es el mismo. Ya, ya le voy a poner una de 2 ya. Bueno, miren, fíjense bien, entonces, resumamos. En un paralelo, el voltaje en cada una de las resistencias es la misma. 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt. ¿Cómo calculo la corriente? El voltaje partido por R1 me da IR1. El voltaje partido por R2 me da IR2. El voltaje partido por R3 me da IR3. Y por Kirchhoff, la corriente total es la que sale de la fuente, ¿de acuerdo? La corriente total no es nada más que la suma de esta, más esta y más esta. Ahí. Luego puedo calcular la resistencia total por ley de Ohm. RT va a ser la tensión de la fuente dividida por la corriente total. O si no, aplico la regla general. Este es para 3. No es general, es particular. Pero si yo tengo otra más, le pongo I partido de R4, no, pues es lo mismo, ¿no? ¿Ya? O sea, te había puesto RN, pero ya, no, lo hice así, no, con 3, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser 1 partido por R1, más 1 partido por R2, más 1 partido por R3. Y si tengo dos resistencias, fácil, R1 por R2 partido por R1 más R2. Alguien me podría decir, entonces hago R1 por R2, resuelvo y después hago resistencia total equivalente por esas 3. También se puede hacer. Es el camino largo, ¿ya? Si a alguien le gusta hacer matemáticas y fracciones, bien, váyase por ahí. Mira, a mí no me importa cómo hagan la cazuela, mientras esté bien hecha, ¿de acuerdo? El resultado es importante, pero también es importante el procedimiento. Si el procedimiento está correcto el problema. Ya en mi caso, muchas veces los alumnos pueden tener un resultado equivocado porque se equivocaron en la calculadora, pero yo evalúo procedimiento, pondero mucho procedimiento, el análisis. Para mí el análisis es lo que importa. También el resultado, evidentemente, pero no es que esté malo todo, pero me interesa el procedimiento. Si el procedimiento es correcto, bien, válido. Usen la imaginación, cómo le gusta más hacer el problema. Mientras esté correcto, está bien, ¿de acuerdo? Ahora alguien podría decir, profe, ¿y si tengo alguna resistencia acá? Sonamos. Deja ese paralelo. No podemos aplicarlo así tan sencillo. Acá tenemos un paralelo, pero resulta aquí que tenemos uno que va a estar en serie con esto. Se llaman mixtos, ¿ya? Es un poquito más complicado. Ni tanto, pero igual requiere un poquito más de atención y un poquito más de precaución en algunos casos, ¿ya? Bueno, ¿qué corresponde ahora? En el siguiente capítulo, lo que corresponde es que hagamos un problemita con un circuito de 3 resistencias, ¿de acuerdo? Después te hagan ustedes uno de 2 en la casa. Si les gustó, hagan uno de 40. No, ridículo. Uno de 3 nomás, ya. Uno de 4 por último para soltar la mano, ya. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que por favor hagan los ejercicios, no para mecanizarse. Por favor, repito, no se mecanicen. Analícenlo. Vean el procedimiento. Establezcan un modo de cómo hacer las cosas. Y hagan ustedes, si mientras esté bueno el procedimiento está bien para mí, ¿de acuerdo? Pero no se mecanicen. Que este era 3, entonces no, porque les puedo dar vuelta al problema y los voy a matar. Tienen que resolverlo ustedes solitos y apóyense con el material de Classroom y apóyense con el YouTube que está acá. Y dudas, por favor, no he tenido ninguna duda hasta ahora. Así que está todo entendido, parece. Pero si tienen alguna duda, por favor, WhatsApp o correo electrónico, no hay drama. Celular también, no hay problema. ¿Ya? Pero esto, lo que vamos a hacer ahora, más tarde a lo mejor, es un ejercicio con un problema de paralelos. Y vamos a hacer etapa por etapa para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo. No se asusten, no es complicado. Terminamos eso y hacemos el práctico. Como no estamos en el laboratorio, Proteus. Y vamos a medir la corriente, vamos a medir las tensiones y se van a dar cuenta que también funciona igual. Está pendiente la resolución de un serial que está por Proteus. Ya también lo vamos a hacer, ya vamos a hacer el serial, ya vamos a hacer el paralelo para que quede claro. ¿Ya? Ya jóvenes, nos vemos.